Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Vildia de Innovación en la Construcción. Hoy vamos a estar en una conversación con Juan Nieto, Founding Partner y General Partner de Taqua Ventures. Juan, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Jerónimo. Muchas gracias por tenernos aquí. La verdad que es todo un placer y enhorabuena por el podcast y la iniciativa. Muchas gracias. Es un placer también estar contigo. Seguro que vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Yo hoy querría dividir la conversación más o menos en tres grandes bloques. En primer lugar, que nos cuentes un poco quién eres tú, quién es Taqua, tu visión del sector. En segundo lugar, problemas del sector. Yo creo que al final es importante representar las distintas visiones de las personas que trabajan en distintas agentes del sector. Y luego ya podemos ahondar un poquito más en el mundo del Venture Capital, en detalle, digamos. Bueno, todo lo en detalle que nos deje el tiempo. Es un mundo bastante infinito, así que seguro que podremos extendernos bastante. Bueno, Juan, si quieres, preséntate tú. Nosotros nos conocimos hace un tiempo ya. Al final estamos los dos en partes diferentes del sector. Vosotros invirtiendo en startups, nosotros somos una startup. Los dos yo creo que tenemos mucha pasión por el sector de la construcción y hemos compartido muchos ratos, tanto en la parte, digamos, de ferias más públicas como eventos más privados y siempre han sido conversaciones muy interesantes. Así que estoy seguro que saldrá algo parecido hoy, pero bueno, me gustaría que tú pudieras presentarte directamente, nos cuentes quién es Juan Nieto y qué es Taqua Ventures. Perfecto. Pues nada, sí, la verdad que ha sido todo un placer. Yo creo que ya nos conocemos desde hace unos 3, 4, inclusive me atrevería a decir 5 años y siempre ha sido un placer las discusiones que hemos tenido, la verdad. Pues nada, empiezo conmigo. Yo soy General Partner y socio fundador de Taqua Ventures, que es un fondo de Venture Capital exclusivamente enfocado en el sector de la construcción a nivel global, en etapas tempranas, lo que llamamos early stage. Invertimos en pre-semilla y en series A, en dos grandes temáticas que son productividad y sostenibilidad. Eso lo dejo para luego, voy a la introducción más a título personal. Yo soy ingeniero de caminos, caminos como se dice en España, en ningún otro país lo conocen así, ingeniero civil. Me gradué en la universidad de... Total, me cuesta explicarlo a veces para afuera, de hecho es un título muy rimbombante, ¿no? Caminos, canales y puertos versus civil engineer, que es en cualquier otro lugar. Que es todo además, sí. Es todo, total, no abarca todo. Yo me gradué en China. Yo fui una de las primeras promociones de la Politécnica Marí que estudiamos en China, en la Universidad de Tongji, en Shanghai, que es la mejor universidad de ingeniería civil de todo Asia. Es una experiencia espectacular. Y de hecho, tras trabajar un par de veranos en consultoría, quise seguir por ese camino. Entonces comencé a hacer consultoría en Estados Unidos para un sector mucho más estandarizado que la construcción, era el de la automoción. Vivía en Chicago y hacía muchísimos viajes a Detroit haciendo consultoría a Fiat Chrysler, cuando se fusionaban, cuando compraban General Motors. Sí, totalmente. Ahí en el centro del Rose Bowl, ¿no? Exacto, Americano. Sí. Exacto. La verdad que fue un año muy divertido, pero yo quería volver a España. No veía mucho potencial de quedarme en Estados Unidos, principalmente porque mi novia estaba aquí en España en aquel entonces. Entonces me volví a España tras hacer un año de consultoría y empecé a trabajar en un fondo de fondos de capital riesgo llamado Altamarcan Partners, desde donde estaba en el área de portfolio management. Entonces lo que hacíamos allí básicamente es invertir en gestores, en fondos como Taqua Ventures ahora, que invertían a su vez en compañías, ¿no? Hice eso durante unos 5 o 6 años y además tuve la suerte de poder estar expuesto a uno de los primeros fondos de VC en Europa, llamado Galdana Ventures. Trabajé de cerca con el equipo, haciendo muchas roadshows, haciendo presentaciones, preparando los materiales para pedir fondeo del FEI, etcétera. Y la verdad que fue muy divertido. Pero yo al final lo que veía es que estaba muy lejos de donde estaba la acción, ¿no? Donde estaba realmente pasando las cosas, que es trabajar cerca de emprendedores, ejecutivos, en el día a día de las compañías, ¿no? Y al final yo vengo de una familia de emprendedores. Mi padre tiene su propia compañía de consultoría tecnológica y que ha hecho crecer desde la nada, ¿no? Y siempre pues tenía ese gusanillo de trabajar más cerca de la tecnología, ¿no? Entonces, en aquel entonces, ahí en el 2016, tuve la oportunidad de conocer al equipo de Cemex que estaba lanzando su área de Corporate VC y Open Innovation. Corporate VC es como un fondo de Venture Capital dentro de una corporación y el mandato de innovación abierta con todo lo que ello conlleva, ¿no? Externalizar la información para la innovación para ir más rápido, ¿no? Entonces empecé a hablar con ellos a eso el 16-17 y al final decidí unirme a su equipo
tras muchas entrevistas en el 18, cuando ya estaban empezando a invertir en compañías que, por así decirlo, estaban dibujando el futuro de la industria de construcción. Cemex fue uno de los pioneros haciendo esto. Cuando ellos empezaron en el 2017 solo había 2 compañías haciéndolo, Cemex y otras Cierto. 2, que eran Doy Autodesk fe y de ello, Saint-Gobain. sí. Y cuando Efectivamente. yo cuando intentaba explicar a mis amigos que hacía, digo, estoy invirtiendo en startups en la industria de construcción. Entonces era como startup y construcción no podía ir en la misma frase. Entonces era muy, muy complicado explicar, pero al final coincidía bastante con mi formación y un poco con mis ambiciones personales. Y la verdad que nos lo pasamos muy, muy bien. Fuimos uno de los pioneros haciendo esto en la industria y el mandato que teníamos del comité ejecutivo de Cemex y del CEO de Cemex es Cemex como compañía de materiales de construcción global con presencia en más de 100 países, vendiendo unos 15, 16 billones en materiales al año, principalmente cementos, hormigones y agregados, y vendiéndolo a todo tipo de jugadores de la cadena de construcción. Al final tenemos muy poca información de lo que está pasando. Cemex lleva una camión de concreto, de hormigón como lo llamamos en España, lo tira, como se dice, y te vas del sitio de obra y ya no tienes ni más información de qué ha pasado antes de que tú llegases, ni qué pasa después de que tú llegases, ¿no? Más allá de Sí. de las pruebas de resistencia y demás, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que nos pedía la comité ejecutiva de Cemex y el CEO es, hay muchas cosas que están pasando con muchos jugadores alrededor de las que no tenemos información. ¿Cómo podéis actuar como los ojos de Cemex allá afuera e intentar ver qué oportunidades es para Cemex para expandir a nuevos mercados, expandir a nuevos productos e inclusive protegerte de las disrupciones que puedan llegar a la construcción, ¿no? Todos tenemos ya muy cerquita de la oreja pues casos como lo de Blockbuster y Netflix, la industria de hotelería y Airbnb, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos ya viendo que podía pasar algo similar en la industria de la construcción, pero todavía en las etapas muy tempranas, ¿no? De hecho, cuando empezamos a invertir, había poco menos de 1 billón, de 1.000 millones invertidos a nivel global en el 16 en la industria de la construcción. Y cuando ya salí de Cemex en el 2022 había más de 8 billones anuales, ¿no? Se multiplicó por 8 en un periodo de 5 o 6 años, lo cual es brutal, ¿no? Es salvaje, Entonces sí. empecé yo con varias personas dentro del CVC, dentro del Corporate VC, que era Mauricio Mateo, y Bonnie Riva y algunas personas más, y luego todo bajo la dirección de Gonzalo Galindo, que es quien llevaba todo el full stack de innovación abierta, y nosotros cuando básicamente invertimos en todo el mundo, invertimos en más de 10 países, en más de 10 regiones, en más de 20 compañías, en temas desde captura de carbono, utilización, hidrógeno, softwares de productividad, marketplaces, softwares de health and safety, etcétera, etcétera. Todos que bien resolvían problemas de Cemex como compañía, resolvían problemas de los clientes de Cemex o inclusive de los clientes de Cemex, ¿no? Entonces, lo que tuvimos es mucha suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, cuando estaba todo empezando a formarse, lo que llamamos Contech o Construction Tech a día de hoy, y estuvimos ahí siendo pioneros en la industria y lo que hicimos es crear mucho ecosistema. Entendíamos que cuando estábamos invirtiendo en compañías que no tenían a Cemex como clientes, nosotros como compañía o comunidad de CVC no podíamos validarlas. Entonces lo que hacíamos es hablar con los clientes de Cemex, pues aquí en España, pues yo qué sé, Ferrovial, SACIR, Acciones de turno, y entender cómo ellos podían adoptar esas tecnologías. Entonces lo que hicimos es poner mucho esfuerzo en crear un ecosistema de jugadores de la industria a todo el largo y ancho de la cadena de valor para entender qué soluciones podían servirles a ellos y por ende podían ser interesantes para Cemex estratégicamente para invertir en ellas. Éramos un fondo de CVC que tenía como primer objetivo invertir desde el punto de vista estratégico, que no financiero, e invertir en lo que dibuja este futuro de la industria, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta en estos 5 años, en particular uno de mis socios a día de hoy, Mauricio, y yo, es que la industria de construcción tiene 2, 3 factores. Lo primero, que es una industria extremadamente fragmentada. Hay muchísimos jugadores a lo largo y ancho de la cadena, con intereses muy dispares y con apetitos del riesgo muy dispares también. Entonces, un proyecto estándar de construcción empieza con un cliente, ¿no?, que contrata pues a un consultor, a un diseñador, a un arquitecto, a un ingeniero, que a su vez contratan a un contratista general, que a su vez contrata a subcontratas o aquellos que hacen efectivamente el trabajo, que a su vez compran materiales, ¿no? instaladores justo, que a su vez compran materiales de proveedores de materiales, de retailers, de distribuidores, entonces, y luego que a su vez no tienen que financiar estos proyectos, ¿no? Entonces hay muchos jugadores involucrados y una peculiaridad de la industria de construcción es que la distribución
en un proyecto estándar de construcción de las utilidades, es decir, de los ingresos, es completamente inequitativa, ¿no? El contratista general Sí, maneja prácticamente gran el parte. Sí. 60-70%, ¿no? de la caja del proyecto, pero tiene unos márgenes muy, muy bajos. Al contrario que, Ujú. por ejemplo, el cliente o aquel que financia, el banco, etcétera, que manejan una parte del, por así decirlo, el pool de capital bastante menor y con unos márgenes mucho más altos. Entonces, esto Sí, naturalmente previene a la industria invertir en innovación y mejorar, ¿no? Y esto lo que sí. genera es que la productividad en la construcción durante los últimos 25 años haya bajado, ¿no? De manera constante, al contrario que todo el resto de industrias que crece en orden de un 2, 3, 4% al año, ¿no? Es Entonces curiosísimo eso ahí es que la parte, de alguna manera podría decirse que en esta industria el riesgo financiero se ha pagado muchísimo más que el riesgo tecnológico, técnico, operativo que asumen las grandes constructoras, bueno, todas las constructoras y, digamos, los agentes más técnicos del sector. Es como una correcto. distribución efectivamente muy poco equitativa, pero bueno, pues es así, hay diversas razones, podemos entrar en ello, ya veremos. Te dejo seguir. Exacto, exacto. Y vuelvo, y perdona además porque me has desviado de la intro, ¿no? Al final, esto lo que quería contar es que habiendo tantos jugadores involucrados y Cemex únicamente cuando estábamos invirtiendo siendo un pequeño jugador dentro de toda esta cadena, un proveedor de cementos, hormigones y agregados, teníamos que hablar con otros para entender Ujú. cuáles eran sus problemas, cómo podíamos solucionarlos y en qué podíamos invertir que pudiese solucionar estos problemas, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos dimos cuenta es que todas las grandes corporaciones, cuando estaban haciendo innovación abierta, corporate VC, etcétera, programas de venture clienting, de aceleración, podemos ir a eso en otro momento, eh, tenían los mismos retos, ¿no? Pero al final cada uno de ellos lo enfocaba de manera distinta, lo Sí, cual tiene mucho poder en sí. El poder acceder a cómo uno de tus clientes está viendo un problema que tú crees entender y cómo ellos creen que pueden resolverlo, esa información estratégicamente tiene muchísimo valor. es Entonces, oro, lo que nos sí, dimos cuenta. absolutamente. Claro, y lo que nos dimos cuenta mi socio y yo es que al fin y al cabo, todos los grupos que estaban haciendo Corporate VC Innovación Abierta tenían los mismos retos. La construcción es una industria que es muy local, es decir, según el país o la región que la miras tiene sus peculiaridades. Entonces, si miras a Mm. la innovación también es local. Miramos a la innovación que surge alrededor de la industria de la construcción en Europa y está muy relacionada en resolver problemas relacionados con sostenibilidad. Pero lo miras en Estados Unidos y está principalmente enfocado a productividad. Lo miras en Asia Ujú. y lo ves, está principalmente enfocado a supply chain, a robótica, etcétera. Sí, Entonces, teníamos el reto de que tenemos que mirar de manera global a los problemas y a las soluciones, ¿no? Y encontrar soluciones a nivel global es muy complicado sin tener las conexiones, la presencia, el acceso, etcétera. Eso es lo primero. sí, sí. Lo segundo, cuando una corporación quiere identificar esta innovación, ¿no? Y al final una corporación lanza estas iniciativas de innovación abierta, Corporate VC, para acelerar el proceso de I+D y de innovación, porque si lo haces todo internamente llevas la velocidad corporativa y es una velocidad Pero aún baja así comparada asumes con un la de los riesgo emprendedores enorme. allá afuera Sí. y asumes mucho Ujú. riesgo, correcto. Al final quieres externalizarlo, ¿no? Y la mejor manera de colaborar, ¿no? Con estas iniciativas allá afuera es en las etapas más tempranas, porque puedes Mm. hablar con el emprendedor, influenciar estratégicamente la dirección de la compañía hacia un punto de interés común, mutuo, etcétera, porque cuando hay Ujú. una compañía ya está pues más grande, es un proveedor más, ¿no? Entonces no puedes influenciar Sí, mucho ese producto o esa solución, etcétera, ¿no? Entonces quieres identificar la innovación de manera temprana, eso es lo segundo. Y lo tercero, al ser una industria extremadamente fragmentada, ¿no? Y tener muchos jugadores, quieres tener acceso a oportunidades de colaborar con esos otros actores, ¿no? ujú, Entonces, partiendo de esos tres criterios, lo que mi socio y yo, conjuntamente con una tercera persona llamada Vivian Hecte, que es la persona que estaba llevando el CVC de Hilti en la ujú. Bahía, en San Francisco, en Silicon Valley, es que había una oportunidad de lanzar un fondo exclusivamente enfocado en la industria de construcción que pudiera ayudar a las corporaciones a conectar con los emprendedores adecuados y a los emprendedores a conectar con las corporaciones para que hicieran estos desarrollos alrededor de la innovación en construcción de una manera más rápida, ¿no? Ujú. Entonces empezamos a conceptualizar esa idea a finales del 2021 y a principios del 2022 comenzamos a lanzar este fondo. Hicimos un primer cierre con poco más de 20 millones de dólares levantados. Cemex como inversor ancla en su momento. Y a día de hoy, pues ya es un fondo que el cual hemos cerrado el año pasado. Anunciamos, de hecho, el cierre hace unas semanas con TechFriends de manera exclusiva, que tiene 56 millones de dólares para invertir de manera global en Ujú. cualquier emprendedor y tecnología que esté solucionando un problema lo suficientemente grande a lo largo y ancho de toda la cadena de la construcción. No Escalable. importa si su Ujú. cliente es el contratista, si su cliente es el proveedor, si su cliente es el ingeniero, etcétera, pero sí tiene que ser escalable, ¿no? Y como decía, invertimos en etapas muy, muy tempranas. Somos un equipo de 8 personas, los cuales tenemos presencia
en San Francisco, Nueva York, Ciudad de México, Madrid y Dubái. Todo el equipo viene de trabajar en la industria de la construcción, por lo tanto tenemos un profundo entendimiento de los problemas, pero también conexiones muy, muy profundas con los distintos actores alrededor de la cadena, y esa es nuestra principal propuesta de valor, ¿no? Cuando hablamos con un emprendedor como tú, Jerónimo, lo que hacemos es, mira, entendemos tus problemas en las etapas más tempranas, oye, cómo llegar a tener este product market fit, cómo conceptualizar tu producto, cómo hacer tu estrategia de go-to-market, tu estrategia de precios, y lo que hacemos es conectarte con las personas adecuadas y ayudarte en el proceso de pensamiento para desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nos gusta entrar es cuando hay por así decirlo, estas señales de product market fit, es decir, que el mercado puede digerir un producto como el tuyo, y te ayudamos a escalar y a llegar hasta una serie A, serie B, donde nosotros ya dejamos de acompañar y ya dejamos otros fondos más grandes que te acompañen en el camino, ¿no? A día de hoy hemos invertido en unas 14, 15 compañías en todo tipo de regiones y en todo tipo de tecnologías. Pero eso, bueno, si quieres lo dejo para más tarde, que ya me estoy saltando, creo. Venga. Estupendo, fenomenal. Nada, muchísimas gracias por esta mega intro. Es muy curioso porque cuando uno conoce a alguien, al final, tanto amigo como en el nivel profesional, empiezas como día a día, ¿no? Realmente, pues no sé, te encuentras en una feria, empiezas a hablar de lo que haces y tal, y muchas veces te saltas el contexto. Y esta pregunta muchas veces abre pues cosas, ¿no? Da lugar a información que a veces hay muchas coincidencias en ella, ¿no? Yo trabajé, resulta que trabajé mucho tiempo en Avalos Enkiewicz, que trabajaba mucho en China, y Tongji era nuestro partner local. Tongji, bueno, en China el tema de la construcción, como está regulado de una manera un poco diferente al resto de países, al final tienen una cosa que se llaman los institutos locales de diseño, que son unas especies de macroempresas que construyen o que ejecutan el diseño avanzado y la construcción de los proyectos internacionales, además de otros nacionales, ¿no? Y Tongji tenía en aquel momento una serie de estudios de arquitectura de profesores y catedráticos muy buenos de la universidad. Es una universidad muy, muy buena, efectivamente. Y bueno, pues nos apoyábamos ahí. Pues siempre que iba a China, iba a Tongji al LDI. Y le tengo mucho cariño a esa zona. Así que nada. Qué bueno. Y luego también es muy curioso que al final hablas de historia del Venture Capital en la construcción, estamos hablando de 2016-2017, que es muy curioso con todo este tema. Normalmente cuando hablas de startups y es historia son 10, 20 años, pero es que con el Venture Capital en construcción estamos hablando de nada, ¿no? De 8 o 9 años. Y es cierto, totalmente. Cuando yo llegué a España, estuve trabajando y estudiando en Estados Unidos también un tiempo, volví de hacer el máster y no había nada. De hecho, recuerdo que Cemex efectivamente fue la primera iniciativa prometedora, ilusionante, ¿no? En este sentido, que cuando la vi salir dije, ostras, qué bien, ¿no? Y además, qué bien que está en España, porque, bueno, es una corporación global, podían haber puesto esto en el DF o en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, pues al final yo creo que en España, en Madrid en concreto, en este tema, porque la sede está aquí, pues tiene un ecosistema bastante potente, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante que sea un punto como una especie de piedra angular dentro de mirar al oeste, al este, etcétera, ¿no? Al final, efectivamente, miráis de una manera muy amplia, ¿no? Decías 8 personas divididos casi en 4 o 5 ciudades, a media persona por ciudad casi, una persona y media. Debe ser bastante intenso vuestro día a día, pero bueno, me alegro mucho también de que hayáis cerrado el fondo. Sabía que estabais ya en las últimas etapas, pero no me había enterado que era ya oficial. Pasando un poco a la siguiente, nada, enhorabuena. Sé que es duro levantar. Por cierto, todo el mundo cree que es duro levantar para los emprendedores, pero para los que invierten también es duro levantar, cosa que nunca se suele decir, sobre todo según en qué contextos. Total. Nada, te quería decir un poco, un fondo de Venture Capital, has contado mucho de Zacua Ventures. Si tuvieras que decirle a alguien que está más acostumbrado a estar en la obra, digamos, en la parte técnica y que por razones diversas pues no se ha fijado en el mundo financiero, ¿no? En el mundo de la innovación, en 2 frases, ¿qué dirías que es un fondo de Venture Capital y por qué son tan importantes en el sector de la construcción y en general en cualquier sector? O sea, ¿por qué son un agente necesario? Me parece bastante importante entender estas 2 cosas. Muy bueno. Vale, perfecto. Voy a intentar ser claro y conciso. Al fin y al cabo, un fondo de Venture Capital es un producto financiero más, ¿no?
Es un Ujú. producto que tú como inversor, bien individual, institucional o como te quieras llamar, puedes potencialmente invertir y puedes obtener un retorno de ello. El venture capital en particular es lo que se llama un activo alternativo, ¿no? Entonces se enmarca dentro de lo que se llama el capital privado. Entonces Ujú. dentro del capital privado es todo capital, todo, así decirlo, bolsa de dinero que invierte en activos que no son públicos. Los activos públicos son aquellos que están cotizados, ¿vale? Entonces dentro de los vehículos privados, fondos privados, capital alternativo, como quieras llamarlo, tienes muchas denominaciones, tienes muchos tipos de productos en los que puedes invertir. Y todos esos tipos de productos se pueden dividir, ¿no? En función de la madurez de las compañías en las que estás invirtiendo y por ende en función del riesgo que estás tomando al invertir. Entonces, los Ujú. fondos de Venture Capital son aquellos que están más al principio de esta cadena de madurez de una compañía. Los fondos de Venture Capital son aquellos que invierten en startups, que son compañías de base tecnológica, que están formándose y creciendo en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Desde, oye, un par de emprendedores con una idea, hasta ya un par de emprendedores con un equipo de 5, 10, 20 personas, que tienen unos pocos clientes y que están resolviendo un problema basándose en una tecnología de una manera lo suficientemente escalable para conquistar un mercado lo suficientemente grande. Entonces son fondos de venture capital. Y ya para contextualizar, pues hay otros tipos de vehículos dentro del capital privado. Lo que seguiría después de venture capital, ya cuando una compañía es un poco más madura, serían los fondos de growth capital, que también invierten en compañías privadas, que no son públicas todavía, y que están creciendo pues a unos ritmos un poquito más moderados, pero que siguen yendo por encima de la velocidad media del mercado. Y luego están ya los fondos de private equity, ¿no? Que son Ujú. aquellos fondos que invierten en una fase un poquito más madura. El end goal de estos fondos, al fin y al cabo, son fondos cerrados de unos 10 años de vida de media, en los que la peculiaridad es que son fondos ilíquidos. Entonces, tú a un fondo de venture capital lo que haces es comprometes un dinero, un capital. Este capital se va llamando, es decir, te lo van pidiendo durante los primeros años del fondo, porque es donde estás invirtiendo y decidiendo en qué compañías invertir, y luego lo dejas madurar durante los siguientes años de vida hasta que sales de las compañías. ¿Vale? Los fondos de venture capital, como decía, son aquellos que están en la etapa más temprana de crecimiento de las compañías y por lo tanto son los que toman más riesgo, ¿no? En particular, Ujú. un fondo como el nuestro, en los que invertimos en etapas presemillas, semilla y series A, es de los que más riesgo tomamos porque invertimos en etapas más tempranas de las compañías. Entonces, el porcentaje o el potencial de esas compañías de bien, oye, llegar a mucho o diluirse y quedarse en nada es completamente bipolar, ¿no? Entonces, nosotros en un fondo como el nuestro se espera que de en torno al 20-40% de las compañías en las que invertimos acaben en bancarrota, acaben cerrando, Ujú. pero lo que tenemos que hacer nosotros es tomar el suficiente riesgo para invertir en esas compañías que potencialmente pueden retornarnos el fondo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un fondo de Venture Capital y luego ya responder a tu segunda pregunta, ¿por qué es importante? El Venture Capital es una industria que no tiene muchísimos años de vida, tienen, pues, según que leas, tiene entre 30 y 50 años de vida. Ujú. Se inventó, por así decirlo, en Silicon Valley, cuando varios emprendedores de tecnología, relacionados además con un sector que está muy en auge ahora, que es el de los microprocesadores, ¿no? Sí. Empezaron a entender que era necesario invertir en tecnología para que se desarrollase más rápido una serie de industrias que eran críticas, ¿no? Entonces, al final, los fondos de Venture Capital juegan un papel clave financiando la innovación, financiando aquellas compañías que están definiendo el futuro del mundo. Entonces, compañías a día de hoy que vemos como establecidas, pues tipo Amazon, a Facebook, aquí de una manera más local, pues Cabify, Twenty, etcétera, son compañías que han sido financiadas por fondos de Venture Capital para que pudiesen escalar de una manera lo suficientemente rápido para capturar una oportunidad que es lo suficientemente grande, apalancada por una tecnología, ¿no? Entonces, al final, Ujú. nosotros lo que hacemos es identificar tendencias relacionadas con la industria de la construcción, que nos ayuden a solucionar problemas suficientemente grandes e identificamos qué tecnologías pueden resolverlas. A día de hoy, pues están muy de moda pues, tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, con la Sí. robótica, con la autonomía. Entonces, al final macheamos esos dos mundos, oportunidades muy grandes con tecnologías que pueden resolverlos, y nuestro trabajo es identificar a ellos, a aquellos emprendedores que veamos tengan la capacidad para resolver esos problemas con esas tecnologías, ¿no?
Espero haberme explicado y Fenomenal. haber respondido a las preguntas. Sí, sí, sí. Es una pregunta que parece extremadamente sencilla, pero no. Y además, cuanto más sabes de cada mundo, más difícil es sintetizar. Así que yo creo que estaba muy claro. Hay una pregunta que, o digamos, un pensamiento que viene a la mente de un emprendedor, digamos, más tradicional cuando empieza una empresa es ¿por qué no me voy directamente al banco, ¿no? A pedir dinero? O se lo pido a mis padres, ¿no? O a mis tíos o a mi mejor amigo, ¿no? Son instrumentos o, digamos, maneras de acudir a capital muy, muy diferentes, pero lo cierto es que Venture Capital, que en castellano se suele referirse a él como capital riesgo, ¿no? Aunque realmente capital riesgo es como bastantes, cubre, yo diría, más fases, ¿no? No solo Venture, pero también Growth y tal, pero bueno, en definitiva, es un capital que responde cuando nadie realmente te quiere prestar dinero o cuando los pocos que te quieren prestar dinero porque te quieren mucho o porque confían mucho en tu talento ya no tienen suficiente dinero para hacerlo, ¿no? Es decir, cuando sus bolsillos se acaban. Si tú te vas al banco a pedirle dinero, pues es verdad que te van a decir, oye, pues muy bien, dame tu cuenta de pérdidas y ganancias, tu balance, dime tus clientes, dime, etcétera, ¿no? Tus deudas y ¿Qué esto desde activos el perfil tienes de que puedan riesgo. cubrir? Exactamente, ¿qué Exacto. activos tiene, no? Pues tengo un PowerPoint, ese es todo el activo que tengo. Entonces, efectivamente es imposible conseguir financiación por esos canales. Y los primeros tickets, el primer dinero que le puede entrar a un emprendedor, si acude a familiares, amigos cercanos y demás, pues tienen un límite, ¿no? Porque al final, por mucho que la gente te quiera, pues su bolsillo tiene un límite y una cosa es invertir a nivel personal en algunas acciones en bolsa y otra cosa es financiar el crecimiento de una empresa que requiere pues mucho pulmón, ¿no? Así que fenomenal. Yo creo que tu respuesta es una respuesta muy Hay, estructurada y muy clara, ¿no? Que da más profundidad a este comentario. y, Sí. y Jerónimo, si podemos comentar ahí, porque yo creo además que lo has definido muy bien, ¿no? Hay distintos tipos de capital que como emprendedor puedes acceder, ¿no? Y emprendedor Ujú. como una persona que tiene una idea y crea una nueva compañía, ¿no? Y a nosotros lo que nos pasa, ¿no? Invirtiendo en etapas tan tempranas, es que no todas las compañías que miramos son potencialmente invertibles por un fondo como el nuestro. Sí. Nosotros, como bien decías antes, nosotros tenemos que responder a los intereses de nuestros inversores, ¿no? Al igual que una Ujú. compañía responde a los intereses de sus accionistas, ¿no? Entonces tenemos que Sí. maximizar el retorno de nuestros inversores. Y nuestros objetivos de retorno son altos, y para poder encontrar las compañías que nos den esos retornos tan altos, esas compañías tienen que tener estos tres factores que comentábamos antes, ¿no? Que vayan a Ujú. por oportunidades de mercado extremadamente grandes, que estén apalancadas por una tecnología que les pueda ayudar a escalar a una velocidad lo suficientemente alta para que nosotros, en la vida de un fondo de 10 años, podamos retornar este capital, ¿no? Con creces a nuestros inversores, ¿no? Entonces, Efectivamente. el mayor reto que tenemos nosotros es que muchas veces pues, nos encontramos con negocios que son extremadamente sólidos, con ideas que son muy buenas, pero que o bien no están yendo a un mercado suficientemente grande, Ujú. o que bien no tienen una tecnología que les permita estar 2 o 3 años por delante de la competencia y que les permita sobre todo escalar, que es el mayor reto en la construcción, que seguro que podemos tocarlo después, ¿no? Lo Sí. suficientemente rápido, ¿no? Entonces al fin y al cabo, mi mensaje con esto es que no toda compañía es invertible por fondos de venture capital, al igual que no toda compañía es invertible por bancos, ¿no? Sí. Entonces, Efectivamente. hay muchas opciones, oportunidades de financiamiento y el venture capital es solo una de ellas, pero hay muchas otras, ¿no? Para financiarte depende de qué tipo de negocio estás montando. Sí, incluso siendo invertible por fondos de Venture Capital, no eres invertible por todos los fondos de Venture Capital, porque esa es otra cosa, ¿no? La especialización. Esa es Hablaremos otra. de eso ahora cuando vayamos un poco más al detalle. Lo cierto es que, y esto creo que también es el mundo del Venture Capital es un poco incomprendido, sobre todo cuando no estás metido en el mundo emprendedor, por esta búsqueda de rentabilidades altas, ¿no? Y la realidad es que tienen que ser altas, porque el riesgo es enorme. Entonces, si no buscas una rentabilidad alta en aquellas compañías que te dan retorno, no eres capaz de cubrir las pérdidas de todas las demás, ¿no? Eso es una regla muy sencilla, pero que yo creo que le da mucha lógica. Entender esto aporta mucha lógica a este juego, porque tiene una componente muy profesional, pero tiene una componente de riesgo especulativa, en cierto modo positiva, pero que especula sobre el potencial éxito de una empresa, ¿no? Por cierto, una especulación compartida, la misma que hace uno como emprendedor, ¿no? Al final pones todo, pero no tienes realmente ninguna bola de cristal que te diga si tu camino emprendedor y de innovación pues va a tener éxito, ¿no? Fenomenal. Hemos hablado de un montón de cosas. Me gustaría pasar, antes de entrar ya más en detalle en el mundo del Venture Capital, en el sector.
Porque al final vosotros Vale. sois un fondo especializado en construcción de una manera, creo, muy amplia. Es decir, ni solo edificación ni solo infraestructura, sino absolutamente todo lo que puede tener que ver con el entorno construido. Y a mí me gusta decir que detrás de todo emprendedor, creo que tú claramente también eres un emprendedor, hay una lucha interna, de alguna manera, entre un pesimista muy, muy moderado, que mira el mundo de forma crítica, lo suficientemente crítica como para pues querer hacer algo mejor, ¿no? Y a la vez un optimista como muy exacerbado, ¿no? Muy, muy radical, que ve muchísimo más las oportunidades que las dificultades que radican en dichas oportunidades para hacerlas realidad. Es decir, es una especie de lucha donde siempre tiene que ganar el optimista, pero donde hace falta ese pesimista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú nuestro sector? ¿Cuáles son sus desafíos, sus oportunidades a nivel macro? Y luego en España. Luego te haré algunas preguntas de España, pero así a nivel macro, ¿cuáles son los desafíos, oportunidades del sector y cómo lo ves? Perfecto, perfecto. Y me encanta además que contextualices de esa manera, porque además nosotros inclusive, ¿no? En Tacua, en nuestro equipo, tenemos personas que van de un lado o del otro, ¿no? Tenemos a los personas extremadamente optimistas y Sí, yo que tiendo, como buen ingeniero, tiendo a ser un poco más calculador, ¿no? Un poquito más sí. cauto, lo cual me lleva a ser más pesimista por defecto, ¿no? Pero bueno, intento también mirarlo con buenos ojos, ¿no? Entonces, al final, para contextualizar, la industria de construcción, donde invertimos, segunda mayor industria del mundo, solo precedida por Ujú. servicios financieros y además seguida por otro sector, otra industria que es real estate, sector inmobiliario, ¿no? Entonces, al final, entre la segunda y la tercera industria del mundo, estamos hablando de todo en lo que nos movemos, ¿no? Al final, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo bajo un techo, ese techo ha sido construido, nos movemos en unas carreteras, nos movemos en una infraestructura ferroviaria, nos movemos en el metro, en autobuses, etcétera. Entonces, todo eso tiene que construirse, ¿no? Y eso Ujú. es el sector de la construcción. Las peculiaridades del sector es que es, como decíamos antes, un sector extremadamente fragmentado, muchos jugadores, con los intereses de alguna manera desalineados y siendo una industria en la que cada uno de los jugadores quiere tomar cuanto menos riesgo posible, empujar el riesgo hacia otros, ¿no? Y eso es el trabajo, ¿no? De la mayoría de los jugadores de la industria eh, y es el trabajo también de las compañías, ¿no? Que están operando aquí, ¿no? Entonces tienen que manejar el riesgo como retos, ¿no? Y oportunidades, ¿no? Que vemos, ¿no? Los principales retos que estamos viendo a día de hoy, para ser breve, diría que son dos. El Ujú. primero es el acceso a mano de obra. Eh, Sobre todo cuando estamos hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Trabajar en un sitio de obra es algo completamente, es cero sexy. Un sitio de Sí. obra que puede estar ahí por 6, 12, 24, 36 meses y luego te tienes que mover a otro lugar, a otro sitio. Hay polvo, Frío, es calor, lluvia. peligroso, hace frío, es algo que no es atractivo, ¿no? Entonces, al fin y al Sí. cabo, las nuevas generaciones pues no quieren trabajar ahí. Y ya no es un tema de cuánto pagues, sino es un tema de que no quieres. Nadie quiere trabajar aquí. Entonces, el principal reto que vemos a lo largo y ancho de la industria de construcción es encontrar mano de obra para realizar las distintas tareas que conlleva el construir, ¿no? Eso es lo primero. Y el segundo, que es una de las mayores patatas calientes y es lo que está moviendo los mayores volúmenes de financiación, ¿no? En innovación y en venture a día de hoy, es la decarbonización. El sector es bastante intensivo en emisiones, en distintas emisiones de gases de efecto invernadero y específicamente en CO2, Sí. eh, particularmente por cuatro razones, ¿no? Perdón, por dos, tres razones, pero para contextualizar también, el 40%, 38-40% del volumen de CO2 emitido por los edificios, por la construcción de los mismos y la operación, viene de nuestra industria, ¿no? Bien, entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de eso, de prácticamente la mitad de las emisiones del mundo de CO2 vienen relacionadas con el sector de la construcción. Y esto se da, pues, oye, pues por el uso de materiales que son muy intensivos en carbono, como puede ser el acero, el cemento, algunos aislantes, morteros, etcétera, Ujú. pero también por la instalación de los mismos, porque que cavar y para cavar tienes que usar una excavadora que usa combustibles diésel, etcétera, y también después por la operación de estos activos, ¿no? En Madrid hasta hace poco pues veíamos calderas de carbón, por ejemplo. Sí. Entonces todo eso contribuye a que esas 38-40% de las emisiones de CO2 del mundo vengan relacionadas con la industria de la construcción, ¿no? Entonces esos son los dos mayores retos que vemos en la industria. Como subretos o subdesafíos, pues vemos temas como la regulación, ¿no? Es un sector Ujú. completamente desregulado. Pues hace muchos años pues la gente iba, construía donde quería, no más. Se ha ido regulando más hasta un punto que
inclusive en algunos ahí está como sobreregulado, ¿no? Entonces limita mucho qué y cómo puedes hacer. Es un sector Sí. además que está completamente desinvertido. Entonces, cuando miras a cuánto volumen de infraestructura se necesita para poder usar tu teléfono, para poder usar ChatGPT, para poder pues, trabajar desde una computadora, necesitas infraestructura física, necesitas centros de datos, necesitas infraestructura Redes, ¿no? digital, redes, etc. Y todo eso tiene que ser construido. Además de toda la infraestructura que lleva la energía, ¿no? Para operar esos activos, ¿no? Entonces, todo eso son inversiones en infraestructura, que son los subactivos, ¿no? Del sector de la construcción. Así que ya vamos a eso. Y hay un gap de inversión en infraestructura brutal. Se está hablando del orden de los decenas de trillones y más de 20. Sí, Entonces, que empiezas a perder la cuenta ya, ¿no? Sí. Empiezas a perder la cuenta. Es más grande que Estados Unidos como país, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes retos, ¿no? que se encuentra en la industria de construcción. Y luego, por último, es que es una industria muy intensiva en recursos, ¿no? Al fin y al cabo, tú para construir algo, pues tienes que sacar un material de otro sitio, entonces tienes que moverlo, ¿no? Antes no se ponía tanta atención a esto, pero ahora sí, ¿no? Porque usas pues mucha agua, usas mucha roca, usas mucha arcilla, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tienes que sacarlo de algún lado. Entonces, siendo un sector tan intensivo en activos, se está empezando ya a pensar en cómo puedes traer un componente circular a ello, ¿no? Al igual que ha venido otras industrias. Entonces esos son como los principales desafíos, ¿no? Oportunidades que vemos. Es una industria que es masiva. Es una industria que invierte muy poquito en digitalización. Es una industria que está tiene todo por hacer, realmente, está sí. todo por hacer. Y a pesar Sí. de que la construcción, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en construcción, la gente, la persona habitual, ¿no? Piensa en, oye, pues hacerme mi casa, ¿no? Hacer mi piso, hacer mi vivienda unifamiliar, etcétera, ¿no? Pero lo bueno de la industria de activos es que está compuesta por varios activos, ¿no? Entonces, aquellos activos pues, pueden ser estas casas, ¿no? Pues activos residenciales. Tienen también activos comerciales, pues activos como, oye, pues las tiendas del barrio, activos como, pues, oye, las oficinas de los bancos, bueno, cualquier oficina o lugar de uso comercial, o las tiendas inclusive. Tercero, activos de infraestructura, pues las carreteras, las presas, los puertos, los parques eólicos, etcétera, etcétera. Activos más industriales, aquellos que se usan pues para producir, todas las industrias productivas, e inclusive pues hay otros, ahora se está hablando de un quinto segmento que es la construcción en el espacio, ¿no? Pero bueno, sin irnos tan futuristas, ¿no? Estos son los 4 o 5 subactivos, ¿no? Es una industria masiva que tiene cientos de oportunidades y lo bueno es que la industria se conoce como cíclica. Ahora que los tipos de intereses están altos, ¿no? Pues se construye menos. Pero por el otro lado se construye más. Los gobiernos están poniendo muchísimo dinero para financiar infraestructura. Entonces es una industria que en conjunto no es cíclica. Entonces siempre hay que seguir construyendo. Entonces la oportunidad que vemos es que para construir a día de hoy, con los distintos retos que vemos, con los precios de los materiales que se están disparando, con la falta de acceso a mano de obra, los precios de energía, pues también por los aires, etcétera, necesitas apalancarte en tecnología. Si no te apalancas, no puedes seguir construyendo. Entonces ya no es oye, invierto en innovación o invierto en tecnología. Sí quiero. Ahora tengo que invertir en tecnología para seguir construyendo. Porque si no, ya no puedo construir. Para no quedarme atrás también. Exacto. Entonces ahí, yo siendo pesimista por defecto, ¿no? También ingeniero en caminos, pues yo veo que hay todo por hacer, ¿no? Entonces al final yo me lo paso muy bien, honestamente, en mi trabajo, hablando con gente mucho más inteligente que yo, pues como tú y como todos los emprendedores que estáis mirando de formas muy innovadoras de cómo resolver problemas que llevan ahí cientos de años, algunos de ellos, ¿no? Sí. Entonces, cómo resolver de una manera más innovadora aplicando esta tecnología, pues es algo que me apasiona, ¿no? Y que de alguna manera pues me siento particularmente optimista, ¿no? Porque creo que está todo para hacer y creo que además que es lo suficientemente grande como para tener espacio para muchísimos jugadores. Sí, está claro. Yo creo que me gusta mucho cómo lo has definido porque al final es tan masiva, tan compleja y está tan presente en todos los lugares y actividades del mundo que uno podría un poco perder el norte, ¿no? Pero realmente ha sido muy conciso. Obviamente el tema de la descarbonización es uno de los temas fundamentales, no solo en nuestra industria, en todas. Pero a mí me parece muy interesante en nuestra industria porque ha sido una industria que de una manera un tanto injusta en algunos momentos, en mi humilde opinión, aunque soy juez y parte, ha sido juzgada por el impacto ambiental, por los escándalos económicos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en este momento, y si la comparas con el volumen de impacto y de actividad que tiene en el mundo, bueno, pues
pues en cierto modo, de una forma u otra, tenía que ser una industria que con un cierto peso en las emisiones. Que quiera o no, digamos desde el punto de vista de la economía tradicional, ¿no? Ahora que hay que cambiar y, bueno, habría que haber cambiado hace mucho, pero bueno, ahora que digamos que las herramientas existen, la normativa empieza a empujar por ahí, parece que todo el mundo por fin empieza a tener una mentalidad de que el cambio es urgente. Yo creo que esta industria que ha sido mirada con ojos sospechosos durante mucho tiempo, de repente está en el centro de la oportunidad. Es decir, de poder ser un ejemplo y poder aportar mucho a un cambio que, bueno, pues que reside en ella misma, ¿no? Y eso yo creo que es algo extremadamente interesante. Y ahora efectivamente se empiezan a ver muchísimas cosas, y no solo en carbono operativo, sino en carbono incorporado, que es todo lo que tiene que ver con extracción, manipulación, fabricación, puesta en obra, etcétera. Y bueno, pues yo creo que van a venir 10 años muy, muy interesantes ahí. Otro tema que has comentado que es muy, me parece también extremadamente básico, pero extremadamente importante, y es lo que pesan y lo que ocupan los materiales de construcción, que también está asociado con lo que cuestan, ¿no? Pero es una barbaridad. Entonces, esto dices, bueno, nada, es que la piedra pesa mucho y tal. Ya, te lo imaginas, ¿no? Como cliente final, una piedra puesta en el baño o en una encimera o tal. No eres consciente de lo que es que una sola encimera la tienen que subir 6 tíos con una pequeña grúa, que como no hay ascensor o no haya acceso por la fachada, estás en un problema de todo un día, ¿no? Para subir una encimera, solo una encimera. Cuando hablas de toda la construcción, te das cuenta del problema tan masivo, y creo que eso también configura mucho nuestra industria. Configura los métodos de producción, los métodos de transporte, los métodos de construcción, configura todo. Y es algo que lo damos por hecho, porque todos hemos nacido en un entorno construido, damos por hecho que la piedra está en un quinto Exacto. piso, pero no es tan obvio el tema. Entonces, bueno, ¿Sabes, Javier, cuál es la sí. pregunta? En mis días en Cemex, ¿no? Pues como proveedor de materiales de construcción, hacíamos muchos estudios, ¿no? Con los clientes para entender Ujú. em, cuáles eran los mayores retos, ¿no? Y de manera unánime, todos los años que hacíamos estas preguntas, ¿cuál es el mayor reto que te enfocas, ¿no? Como contratista o subcontratista lidiando con materiales en obra? Esta pregunta es, ¿dónde están X material en Y momento, ¿no? En el tiempo, ¿no? A mí Sí. no me entraba en la cabeza cómo no se podía saber dónde estaba un material. O sea, tienes que construir, pues, un edificio entero y estás esperando las barras corrugadas, ¿no? El acero, ¿no? Y no saber dónde están y cuándo no tener esa visibilidad, era como que me explotaba la cabeza, porque estamos Sí. acostumbrados, bueno, yo por lo menos, yo inclusive hago la compra por Amazon, por Amazon Fresh, y puedo ver hasta en qué hora, en qué franja de 2 horas me va a llegar, ¿no? Y puedo cambiar productos y de todo, ¿no? Es Mm. como, ¿y por qué en una hora no? Y es algo que es curioso, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Es que es una industria que es muy intensiva en materiales, que hay que moverlos, hay que llevarlos, y es complicado. Y es muy Sí, sí, complicado es porque cada complicado. material te da un proveedor, te da un distribuidor, no maneja una subcontrata, etcétera. Esa visibilidad suele faltar. Efectivamente. Oye, y en España, bueno, has hablado un poco de los desafíos globales y oportunidades. ¿Cómo Ujú. ves a España? España yo creo que tiene una tradición de construcción muy potente. Sí, Se habla a menudo de este ranking, ¿no? De las 100 constructoras mayores del mundo, donde hay 7, me parece, españolas. correcto. Somos una referente en infraestructura, etcétera. Pero aparte de eso, digamos, ¿cómo ves tú al país en su proceso, digamos, de mudar de piel de una industria tradicional a una, llamémoslo así, contemporánea? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Y no sé si soy la persona adecuada para contestar, pero intento dar mis 2 céntimos, ¿no? De lo que yo Ujú, opino y he escuchado sobre esto, ¿no? Yo lo que estoy escuchando a día de hoy, España como país, ¿no? Dentro de un contexto europeo, en base a nuestros inversores que operan en varios países de ujú, Europa, es que estamos muy, muy bien posicionados. Es un país que tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, inclusive con el contexto actual de tipos altos y demás, y que, ujú, pues, un país que es interesante para el sector, la industria de construcción a día de hoy, ¿no? ujú, Eso, pues, desde un punto de vista macro, es algo que entender. Yo, ya más como particular, yo creo que los retos que nos enfrentamos son sobre todo retos de vivienda, ¿no? Tenemos ciudades sí. que por los ratios de urbanización que siguen subiendo y subiendo, pues no pueden acoger a más gente. Pues ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, etcétera, Málaga. Y vemos que los precios de la vivienda no paran de subir y que... Un segundo. Perdón. No te Vemos que los precios de preocupes. la vivienda no,
que los precios de vivienda no paran de subir y que no se construye de la manera lo suficientemente rápida para acoger a todas estas personas que quieren tener un hogar, ¿no? Y yo lo veo Ujú. ahora, pues, como persona pues, que quiero tener mi casa, porque tengo mi mujer, tengo mi hija, ¿no? Y demás. Y es algo que está siendo complicado, ¿no? Y yo creo que es un reto que en general la mayoría de los jóvenes del país, inclusive no tan jóvenes, pues nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces hay un reto de urbanización muy, muy grande que también se puede transformar en una oportunidad, ¿no? Entonces ahí es un esfuerzo Ujú. conjunto de los reguladores, ir liberando más suelo, de los constructores, encontrar esquemas para financiar, inclusive con este entorno de tipos altos, encontrar esquemas para automatizar o estandarizar fases de esta construcción, etcétera. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades que pueden, muchas soluciones a estos retos que nos encontramos, ¿no? Ujú. Y nos queda mucho todavía, digamos, para estar en la vanguardia en términos de innovación en el sector Ya. con respecto a otros países. ¿Cómo nos ves, digamos, en términos relativos? Porque veo que hay algunos países bueno, han empezado esto un poco antes. Nosotros, Sí. yo creo que tenemos una industria, bueno, creo que también pasa en muchos otros países, pero en España es un claro ejemplo donde hay muchas pymes, mucho autónomo, que yo creo que también es importante que la innovación tenga soluciones para ellos, ¿no? Y no solamente sean las grandes corporaciones. Un poco, ¿cómo ves España en términos relativos en, digamos, nivel de innovación, escala de innovación en el mundo? Es un muy buen punto y además creo que también está parte de la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que en España tendemos a ser, pues eso, pesimistas por defecto cuando nos miramos a Sí. nosotros. Siempre pues miramos en otros lugares como, oye, como lugares en los que nos gustaría llegar y demás, pero yo creo que en España en particular, como bien decías, pues tenemos dentro del top 100 de constructoras más grandes, pues tenemos eso, 6 7 de ellas, ¿no? Inclusive dentro del top 20, ¿no? La Mm. constructora más grande del mundo es española, entonces tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Pero como tú bien dices, la mayoría del valor añadido, ¿no? En la construcción viene por jugadores muy, muy pequeños, ¿no? Empresas de 1, 2, 3, 10 empleados, ¿no? Entonces, yo creo que es pues por así decirlo, la larga cola, ¿no? De jugadores de la industria, es un sector que a nivel global le cuesta innovar, ¿no? Y creo que en España está pasando lo mismo, pero creo Ujú. que llega un punto en el que al final, pues las nuevas generaciones van tomando, ¿no? El mando de estas pequeñas compañías y son personas que están ya acostumbradas a ser digitales, ¿no? Desde que eran niños o desde que eran adolescentes, ¿no? Entonces vemos Ujú. que esto está ya efectivamente cambiando. Perdón. No te preocupes. La primavera que da la Perdón. puerta, a veces es complicado el cambio de clima. Nada, nada. Exacto. No, Eh, pero para sí, terminar ¿dónde esto, íbamos? pedir Ujú. perdón a Jerónimo, yo veo que Nada, esto está nada. efectivamente cambiando. Cuando veo otras regiones, ¿no? Hay lugares que vemos que el gobierno toma un rol, o los gobiernos, los entes públicos toman un rol más promotor de la innovación, ¿no? Yo creo que en Sí, España pues no nos pondría como país a la cabeza, ¿no? todavía no En el ocurre que eso, las ¿no? Ya. instituciones públicas todavía no, pero yo por ejemplo, pues voy una semana cada 2 meses en Singapur, donde tenemos muchos inversores y donde es un ecosistema muy Ujú. interesante que estar, y ves, pues, oye, instituciones públicas que están empujando al sector y ayudando al sector a que mejore. Creo que ese es un punto pues quizás nos estemos a la cabeza, ¿no? Otro punto es la mentalidad, ¿no? Sí, Creo que gran parte de poder innovar es creerte que puedes innovar, ¿no? Y el primer 100%. reto que vemos, y me encantaría también saber tu perspectiva aquí, Jerónimo, porque tienes Sí, inversiones globales y estás vendiendo localmente, ¿no? sí, El adoptar tecnología cuesta porque te gusta hacer las cosas como las vienes haciendo históricamente y no es una industria en la que fomente tomar más riesgo y adoptar una tecnología nueva sí. para hacerlo mejor, porque puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Y es una industria que va por proyecto. Hmm. Entonces, yo creo que esa mentalidad todavía no estamos ahí y veo otros países que quizás la capacidad de tomar riesgo es mayor. Y ahí sobre todo Sí. hablo pues de regiones más pioneras de Estados Unidos, ¿no? Pues ya hablamos de la Bahía, de San Francisco en California, pero hablamos también del estado de Nueva York, del estado de Washington, etcétera, inclusive países nórdicos, ¿no? En Europa, que ves que hay menos miedo a probar cosas nuevas Y porque más se paciencia entiende que también. es fácil. Exacto. Pero también Sí, me gustaría saber tu eso cómo lo ves, ¿no? sí. Aquí. Pues estoy muy de acuerdo. A ver, yo creo que hay una cosa que se dice a menudo de las empresas, que es otra de esas banalidades, pero absolutamente ciertas, y es que las empresas están conformadas por personas, ¿no? Se dice, sobre todo, normalmente en el contexto de las ventas, ¿no? Porque al final tú empiezas a establecer, sobre todo en venta de empresa a empresa, tienes que venderle a una institución y una institución es un grupo de personas y tienes que encontrar a la persona a la que le vas a vender. Y tú realmente no le vendes a
no sé, Coca-Cola o Apple. Tú le vendes a Juan o a Paula, que están dentro de Coca-Cola o Apple y que son quienes van a comprar tu solución. Bueno, no voy a entrar ahí en cómo se toman las decisiones de compra o de venta dentro de una empresa, pero al fin y al cabo creo que esto opera en todas las dimensiones de la empresa. Y la dimensión de innovación, muchas veces nosotros trabajamos desde pymes hasta empresas ya con un tamaño muy considerable, pero si digamos ¿Vale? nos centramos en el mid-market, las empresas medianas, lo que vemos muy a menudo es que puede haber a lo mejor una o dos personas con una visión muy clara, pues un CEO, un director de innovación, un director de sistemas, depende, ¿no? Pero gente que tiene una visión muy clara y un interés muy claro por innovar, cambiar, probar nuevas cosas, pero que luego, aunque respiran esta mentalidad o tienen esta mentalidad y la proyectan hacia el exterior, no tienen tanto éxito proyectándola hacia el interior de su propia organización. Es decir, Vale. muchas veces son mensajes muy sencillos de llevar de la mano a las personas que tienen que hacer eso, ¿no? Y son mensajes, uno, para innovar hay que querer innovar. Eso parece, de nuevo, una banalidad, pero es que es muy importante. Y lo segundo es que hay que tener paciencia. Paciencia no porque las soluciones sean peores, en absoluto, sino porque estás probando cosas nuevas y algunas cosas va a haber que refinarlas. Exactamente igual que si hiciéramos edificios en una fábrica, igual que se hacen los coches en su totalidad, pues cuando hubiera un pequeño problema en un edificio, pues nos saltarían todas las alarmas, ¿no? Igual que cuando en un coche hay un pequeño defecto de fabricación, pues coges el coche y lo devuelves, ¿no? Pero en la construcción, sin embargo, como cada edificio es un prototipo, de alguna manera, pues estás relativamente acostumbrado a una tolerancia, ¿no? Esa tolerancia es un proceso de mejora, ¿no? Constantemente, y se apunta, se mira, se ve qué hay que hacer, etcétera. Y yo creo que en el proceso de innovación muchas veces te encuentras gente que lidera un equipo que quiere innovar, pero que se le olvida transmitirle lo más básico a su equipo inmediato, que es el que va a adoptar la solución, ¿no? Y cuando veo que hay casos de éxito, además, que hay muchos, por otra parte, es porque hay entre ambas partes un espíritu de entendimiento de que, señores, vamos a colaborar y vamos a llevar esto adelante, pase lo que pase, ¿no? Obviamente ahí el que aporta la solución innovadora tiene que tener un rol mucho más activo, mucho más en ese sentido de liderazgo, pero necesita el apoyo de la otra parte. Pero esto además es que pasa en todos lados, ¿no? En el mundo del diseño también, ¿no? Un buen arquitecto, dices, fenomenal, ¿qué pedazo de edificio ha hecho? Claro, pero es que ha tenido un cliente que ha confiado en él, le ha dado el capital, le ha dado el tiempo, le ha abierto, ¿no? La posibilidad de plantear nuevas ideas y luego todos, una vez que ya está hecho el trabajo, todos hacemos ¡wow! Pero es que hay un trabajo previo, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, se nos olvida y muchas veces parece que innovar es como darle a un botón, ¿no? Y creo que esta cuestión cultural es fundamental. Esa, y luego, por otro lado, creo que hay un tema muy importante que es entender que tiene que haber una cierta inversión estructurada. Es decir, que tú tienes que, igual que tienes dinero para tu oficina, para tus operaciones, para X, Y, Z, tienes que pensar que esto es una inversión fundamental para no quedarte atrás, ¿no? Y que te va a descubrir puertas que a lo mejor no tienen todas un retorno inmediato mañana, o sea, a lo mejor en un año o en dos, pero lo que seguramente harán es mantenerte en una posición competitiva a lo largo del tiempo, ¿no? Podría estar hablando mucho tiempo de esto, pero bueno, yo creo que sí, adelante, Juan. Yo creo que has señalado un punto muy bueno, ¿no? O sea, la mentalidad tiene que venir, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Dentro de una organización. Sí, No ser un tema de la persona que naturalmente está más intrigado por probar cosas nuevas y demás. Y luego lo segundo, que hay que tener hay que entender, ¿no? Que para tener éxito hay que fallar, ¿no? sí, Y a lo mejor pues pruebas tres y en una tienes éxito, pero a lo mejor pruebas tres y en ninguna tienes éxito las tres, ¿no? Entonces, es sí. un punto muy, muy importante que le cuesta entender y cuesta más ejecutar, ¿no? Y luego, pues, todo el mundo habla de los éxitos, ¿no? Pero nadie habla de los cientos de fracasos que hay detrás de esos Numerosos éxitos, ¿no? fracasos, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que también eso, de nuevo, la gente cree que es otro cliché, pero es que en la práctica está muy presente, ¿no? Este tema de la cultura de la prueba y error también es algo que en las organizaciones hay que fomentar, porque si tú tienes una organización en donde en cuanto pierdes medio segundo para hacer algo mejor, ya estás siendo observado o siendo señalado porque no has resuelto el corto plazo, pues entonces tienes un Exacto. problema. Es muy difícil empezar a pensar en el medio plazo cuando si no cambias nada, en cuanto cambies algo del corto plazo estás en un problema, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que ahí es una cuestión, para mí ahí hay dos aspectos, por resumirlo, una es cultural y otra es una Ujú. cuestión y es derivada de la primera, de asociar los recursos temporales y financieros necesarios para que salgan las cosas, ¿no? Pero Exacto. veo que todas las empresas que hacen estos cambios tienen su retorno. Es decir, puedes fallar una vez, pero no vas a fallar 10. Y al final acabarás teniendo el retorno. Hay muchos estudios sobre esto, de comparativas entre empresas de un sector determinado, cualquiera, alimentación, logística, lo que quieras, transporte, etcétera, que si esta empresa tiene una cultura de innovación sostenida, bien estructurada y tal, a lo largo de una serie de años, si la comparas con sus competidores inmediatos, el retorno a los inversores, la rentabilidad, la ventaja competitiva, la presencia de marca, todo acaba beneficiándose de ello. Y es un patrón, es claro. Lo que pasa es que hay que apostar por ello, ¿no? Por eso hablo mucho de cuando educas a un niño, ¿no? Al final, claro, tú no estás viendo el resultado mañana. Algunas cosas sí, pero tienes que continuar y creer en ello y al final cuando el niño lleve un tiempo y haya crecido, pues verás las diferencias, ¿no? Entre alguien que se ha esforzado y alguien que no. Pero bueno, eso es una Me gusta esa conversación, analogía. ya la de la educación es una conversación larga. Oye, hablabas hace un rato me gustaría entrar en un par de temas así concretos ya de soluciones y tal. Hablabas hace un rato hablábamos de la colaboración, ¿no? Entre cliente y Ujú. proveedor, entre las distintas partes y del tema de la descarbonización. Hay otro tema que yo creo que está ahora muy en boga, que, bueno, yo creo no, es obvio que está ahora muy en boga, que es todo este tema de la inteligencia artificial. Y últimamente me parece muy interesante salir de lo inmediato, ¿no? Salir del ChatGPT, del Midjourney y Exacto. de las soluciones básicas, sobre todo en un sector que maneja tanto riesgo como este y donde es tan importante optimizar procesos. ¿Qué ves tú en este mundo, en el sector de la construcción? La- Ahí es un tema que además le hemos dedicado mucho, mucho tiempo a pensar y también mucho dinero. O sea, hemos puesto nuestro dinero donde hemos puesto nuestra boca, ¿no? Ujú, Put your money where your mouth is. Y, y hemos tenido suerte, ¿no? De estar invirtiendo en este espacio antes, ¿no? De todo el boom que ha habido en los últimos meses, ¿no? O años con esto. ujú, Entonces, al final, nosotros lo que vemos es, cuando tú ves un proyecto, ¿no? Tradicional de construcción, ¿no? Eh, lo que se suele decir es que, y esto pasa, ¿no? Y son estadísticas, es la mayoría de los proyectos están bien, acaban con over budget, ¿no? Acabas gastando ujú. más de lo que habías presupuestado y acabas generalmente más tarde que cuando esperabas, ¿no? Entonces también están delay, ¿no? Están retrasados, ¿no? Cuando preguntas a los distintos jugadores por qué pasa esto, por qué has gastado más, ¿no? De lo que deberías y por qué has terminado más tarde de cuando me dijiste, cada jugador que hemos mencionado de la cadena te responde su punto de vista y suele ser distinto. Y eso es algo que es bastante peculiar, ¿no? No hay un solo problema que se pueda identificar como causa, ¿no? Para estos retrasos, ¿no? Y para estos sobrecostes. Eso por un lado. Por el otro, ves la industria de la construcción y al final es una industria que es muy, muy intensiva en papeles, en datos, Sí. ¿no? Y entonces hay mucho dato generado a día de hoy. Pues ya llevamos un nivel de digitalización relativamente alto, no te diría que es masivo, no estamos como en otras industrias, pero se generan Ujú, muchos datos. El problema de sí. ese dato generado es que bien es un dato que está desconexo, es un Ujú, dato que no está limpio, ¿no? O es un dato que al final pues no se utiliza o no se utiliza o no se utiliza en el momento adecuado. O sea, cuando tenía que utilizarse, se utiliza y lo utilizas más tarde, ¿no? Entonces al sí. final tenemos esta disparidad, ¿no? Hay unos problemas muy grandes y cada persona lo ve desde un punto de vista y tenemos el acceso a un dato que está subutilizado, ¿no? Entonces al final la inteligencia artificial tienes que poner a trabajar sobre este dato, pues inteligencias paralelas, ¿no? Que te ayudan a, por así decirlo, pues, automatizar procesos, pensar como una persona más en un sitio de obra, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay un solo problema, ¿no? Que estas inteligencias artificiales puedan resolver. Hay múltiples problemas en la cadena. Y cada Sí. jugador le da un peso mayor a un problema sobre el otro. Lo cual nos encontramos entonces que cuando vendemos una compañía, ¿no? Una startup, un emprendedor que está utilizando inteligencia artificial para resolver un problema, al final esto requiere que tú hables con tu cliente y depende de quién sea tu cliente, de qué tamaño, de qué tipo de proyectos, pues requiere por así decirlo, una colaboración entre el Ujú, cliente y el proveedor de la solución y el emprendedor y la startup para llegar a un punto en común, un punto donde esta inteligencia artificial aplicada pueda ayudarte a dar este valor, ¿no? ¿Eso qué sí. pasa? Que a nosotros como inversor nos pone Mm, en una conundrum, ¿no? Como se dice, nos sí. pone con un reto que es
nosotros buscamos soluciones escalables. Y para escalar lo que buscamos es que puedas resolver un problema, pero que ese problema sea repetido miles de veces en miles de jugadores para que puedas escalar con nuevos clientes con ese mismo problema de manera relativamente rápida, ¿no? Y eso con la inteligencia artificial en la construcción no está pasando a día de hoy. Requiere una colaboración entre el cliente, porque como cliente puedes hacer un número limitado de integraciones, puedes manejar tus datos de una manera y no quieres sobreexponerlos nunca porque es parte de tu IP, etcétera, y tienes que colaborar con el proveedor de soluciones, con el emprendedor y con la startup, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo nos damos cuenta que la industria pues tiene mucho dato, pero hay que saber cómo manejarlo y hay que saber cómo colaborar y llegar a discusiones de valor, ¿no? Entre departamentos tradicionales pues de IT, de innovación, de estrategia corporativa, de estrategia de la información, colaborar con los proveedores de soluciones, inteligencia artificial y entender cuál es tu prioridad a resolver y cómo resolverla, ¿no? Entonces, nosotros ya pues lo cuento ya desde el punto de vista puro inversor, esto es un reto para nosotros porque nos cuesta encontrar más la escalabilidad, pero una vez encontrada, pues las soluciones a los problemas son masivas. O sea, nos encontramos aquí soluciones de inteligencia artificial que bien tenemos en nuestro portfolio de invertidas o inclusive que vemos allá afuera, pueden llegar a contratos mucho más grandes que el contrato tradicional de una que llamamos una solución puntual, ¿no? Y eso es muy, muy interesante para nosotros, pero más allá de eso vemos que el infinito, el potencial de estas soluciones es mucho, mucho, mucho mayor. O sea, no solo por el tamaño de los problemas, sino por el tamaño de la monetización de estos problemas. Y además lo que vemos es que tú puedes construir una defensibilidad muy interesante. Al contrario que otras industrias, donde el dato está más disponible y donde ya se ha digitalizado más, en construcción, si tú accedes a un pool de datos que otros no tienen acceso, como emprendedor y con startup puedes crear una defensibilidad alrededor de generar y de capturar ese dato, ¿no? Y eso lo que hace es que en cierto modo también, sí, desde luego. Exacto, perdona, te he cortado. Toda la parte de ETL. No, es eso, o sea, al final es eso lo que pone, para mí, lo que hace es que la amalgama de oportunidades en inteligencia artificial aplicada a construcción como industria es inmensa, ¿no? Y pues ahí pues tenemos un par de ejemplos en nuestro portafolio. Pues hay uno, por ejemplo, que se dedicaba o que se dedica a día de hoy a ayudarte a encontrar cuáles son los riesgos a los que te expones, leyendo tu contrato de construcción y diciéndote dónde tienes que poner atención, dónde tienes que debatir, en qué momento, etc. Entonces dices, el valor real de esta solución es poder haber accedido a 4 años de contratos de construcción cuando todavía no estaba la inteligencia artificial a día de hoy, con la inteligencia artificial, con su algoritmo, etcétera, pues ellos pueden apalancar de todo el dato amasado, ¿no? Y capturado, limpiado y transaccionado y estandarizado, como tú decías, para proveer un valor que es inmenso al cliente, ¿no? Y por ejemplo, uno de... Esto es una pequeña historia, ¿no? Pero uno de nuestros inversores es un contratista de Texas y uno de los dueños es aquel que maneja pues la revisión de todos los contratos, ¿no? Es una compañía familiar, relativamente grande, ¿no? En tamaño. Y el mensaje que le puso al emprendedor es, mira, llevo 30 años manejando esta compañía, nunca me había podido tomar una semana sin tener que revisar un solo papel y gracias a vosotros lo he podido hacer por primera vez en 30 años, ¿no? Pues ahí ves que pues eso, pues una persona pues que ya quizás su apetito, ¿no? para adoptar tecnología quizás no sea tan alto, ¿no? Porque no han nacido con un iPhone, con un smartphone en la mano, con quien sea, ¿no? Y lo están haciendo, ¿no? Entonces aquí vemos que las oportunidades son prácticamente infinitas. Para acceder al dato es complicado, ¿no? Estandarizarlo es complicado, como tú dices, ¿no? Pero una vez hecho tienes una defensiva y un potencial que es salvaje. Y eso como nosotros como fondo, a pesar de que inicialmente resta un poco de escalabilidad, cuando miras ya de cara al largo plazo, ¿no? Somos un inversor de largo plazo, como todos Venture Capitals, las oportunidades son infinitas y es algo muy, muy bonito. Sí, fíjate que el tema del dato en la construcción nosotros lo hemos ido viendo. A medida que empezamos a tener acceso a muchos datos y ahora, de hecho tenemos pendiente tú y yo una comida para enseñaros un poco más en detalle todo lo que estamos haciendo mucha curiosidad. En inteligencia artificial y en datos, pero curiosamente nos empezamos a dar cuenta de que uno de los mayores problemas que tienen las empresas del sector, y te hablo en general, no solamente constructoras, aunque son las que más, es poder acceder a ese dato de una manera estructurada en tiempo real cuando lo necesitan, ¿no? Es decir, pues un problema con el que estás trabajando ahora con algún cliente es, oye, yo necesito medir pues lo que se ha hecho en un proyecto en carbono, o necesito simplemente saber qué ha ocurrido, ¿no? En un proyecto a nivel de contrataciones, costes, etcétera, etcétera. Tengo que ir a bucear en archivos.
Y esto sí se puede hacer, pero necesitas a alguien que conozca todo, necesitas mucho tiempo para el mundo de hoy y de hecho además, bueno, incluso la normativa va a llegar un momento en el que no te permita tener ese tiempo porque lo tendrás que hacer antes, durante y después del proceso de construcción, ¿no? Entonces, un problema enorme es eso, es, oye, ¿cómo logro yo estandarizar de alguna manera por lo menos mis datos, no ya los de todo el sector, pero por lo menos los míos, que yo sepa que son datos fiables, organizados, comparables y que cuando los necesite pueda ir ahí? Y ya no hablamos de un dashboard donde yo pueda ver cuánto he vendido y cuánto he cobrado, porque eso para mí no es inteligencia artificial necesariamente, es información. Pero Exacto. hablo ya de poder trabajar con esos datos en soluciones y cuestiones reales, ¿no? Lo otro interesante es que yo veo la inteligencia artificial en general es que pese a que suena como muy a hype, ¿no? Como dicen coloquialmente en España, el sexo de los ángeles, ¿no? Muchas veces que se habla de que es todo y nada a la vez. Sin embargo, cuando tiene un impacto real, al cliente realmente le da igual que haya inteligencia artificial o no. Es decir, el nivel, el tipo de algoritmo, lo que ve es un valor muy tangible, muy concreto y radical. Es decir, de una tarea que pasa de hacer, pues eso, en un mes a hacerla en 2 días, a tener que estar todos los días revisando algo, a no tener que hacerlo más que una vez cada 3 meses, o a no tener absolutamente ninguna compresión de una cierta realidad de su empresa, de repente tener una compresión. Es decir, que yo creo que al final mucha gente se ha centrado en la parte del concepto, ¿no? De la IA y demás, y cada vez más, a medida que esto va evolucionando y en nuestro sector, como es tan específico, nos centramos en el resultado, en lo que realmente hace para ti, que es donde yo creo que hay que poner el resultado, ¿no? Más allá de los conceptos hype. Nosotros en ese tema de colaboración lo que hemos ido viendo es que la obra construida, pasada de los clientes, la podrían indexar en Buildia, en su espacio privado en Buildia, de alguna manera irla estandarizando a través de un machine learning propio, para cada cliente, y una vez que ya la tienen, cuando llega un estudio, cuando llega una solicitud de licitación o cuando alguien en el departamento de compras o incluso un jefe de obra necesita saber un precio, necesita hacer un modelado predictivo, pues de alguna manera ya tienen los deberes hechos, ¿no? Te llega una licitación que hay que entregar en 2 semanas y en vez de tener que salir a tratar con todo tu ecosistema de proveedores que no te responden porque tienen prioridades para los que están en compra y no en estudios y tal, pues puedes tirar de tu propia base de datos y hacer estimaciones mucho mayores y ya está, ¿no? Es casi Sí, como de cajón, ¿no? Y o sea, es que cuando lo cuentas, ¿no? Yo digo, mi pregunta es, ¿por qué no se está haciendo ya? Al final es las ganancias, porque yo entiendo por qué no, y creo entender por qué. Al final se busca ganancia de productividad en el momento, no en el proyecto, pero capturando estos aprendizajes pasados, puedes ayudar a ser más eficiente en el futuro, ¿no? Sí, claro. El tema, o sea, entiendo los retos, entiendo hasta ahí, por eso yo creo que soluciones como Buildia, ¿no? Y como trabajo estoy haciendo es fantástico. Es algo que al final realmente en el medio largo plazo va a pagar de vuelta, pero va a pagar de vuelta con creces, ¿no? La inversión hecha. Entonces, el tema es hacer este esfuerzo inicial, ¿no? Y tener los incentivos adecuados para hacer este esfuerzo inicial que requiero que entiendo que es la colaboración que estés buscando con los clientes, ¿no? Que confíen en vosotros. Es decir, yo creo que tú has dicho una cosa muy, muy interesante. Yo, como lo pondría, es el tema de que al final no hay que darle, o sea, si el cliente necesita un vehículo utilitario, ¿por qué le vas a dar un Ferrari o un todoterreno? Vamos a entender el proceso, digamos, o viceversa. Si el cliente necesita un Ferrari, ¿por qué le vas a dar un utilitario o un todoterreno? ¿No? Es entender realmente cuáles son las necesidades y ese proceso de estandarización, de volcado de datos, de organización, hacerlo para que aporte, obviamente, un balance entre medio, largo y corto plazo. No te vas a poner solo en el largo plazo, ¿no? Pero muchas veces en innovación la gente intenta hacer algo extremadamente complejo, extremadamente sofisticado para el 1% de las empresas, cuando los que mueven el sector son el 90%. Y ese uno se queda fuera, ¿no? Entonces, nuestra experiencia ahí ha sido positiva poniendo parte del trabajo en el cliente, o sea, trabajando con el cliente en darle autonomía para que pueda hacer ese volcado de los datos en la herramienta y para que poco a poco, a través de esa colaboración, pues pueda ir haciendo sus modelados. Y bueno, ya te contaré un poco más, ya iremos contando algo más, se irá viendo por ahí fuera. Pero es un mundo interesante que no se trata de que la inteligencia artificial te haga el trabajo, es un copiloto para ti, y creo que se ve cada vez más en las soluciones de industria, ¿no? En ChatGPT tú le preguntas algo, te responde algo y te lo tienes que creer, no sabes de dónde sale esa información. En las herramientas más, digamos, técnicas, B2B y tal, yo lo que veo es que hay un gran potencial en, por eso digo lo del Ferrari, ¿no? No en hacer una solución que te dé todo absolutamente hecho, sino
que te diga, oye, con todo lo que tengo, puedo ir por aquí, o estos son los riesgos en tu contrato, ¿no? Como decías tú. No te escribe un nuevo contrato, simplemente te dice, estos son los riesgos en tu contrato, podrías hacer esto, esto y esto por esta y esta razón, ¿no? Entonces estamos partiendo de una realidad tangible, visible, transparente y aportas Que un puedes valor tocar sobre y ella. pues. Exacto. Efectivamente. Y para una industria con tanto riesgo como la nuestra, creo que es interesante. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Yo creo que podemos ir poco a poco haciendo, como dice los americanos, get to a closing. Me gustaría, antes de entrar en ello, un tema que me parece muy interesante, y a última pregunta, el tema de la normativa, porque se nos ha quedado ahí colgado, pero me parece que es clave desde el punto de vista de un fondo, como veis esto. Ujú. En el tema de descarbonización, Europa es o quiere ser un referente. ¿Cómo veis el tema de la normativa que empuja hacia esta dirección? Yo sé que hay muchos países que ya están más avanzados que España. España está en ese proceso. Francia acaba de hacer algunos cambios relevantes. ¿Cómo lo veis, Ujú. este tema? Es muy buena pregunta y quizás inclusive da para una charla por separado, ¿no? Yo veo un Sí. poco de disparidad, para serte honesto, ¿no? Veo que a nivel país, inclusive a nivel Europa, se regula, ¿no? Bueno, pues va a haber un mercado de trading de emisiones. Hay un número máximo de carbono embebido que puede haber por metro cuadrado en ciertos países, luego en ciertos Ujú. tipos de productos, los públicos primeros, luego los privados, etcétera. Y ves que la regulación está empujando, ¿no? A decarbonizar tanto los materiales como los procesos como la operación, ¿no? Toda esta ola de no construyas de nuevo, reforma, que es más eficiente y menos intensivo en recursos, ¿no? Entonces, veo que la regulación está empujando por eso, pero por el otro lado veo que para adoptar nuevos materiales con un menor contenido de carbono, estoy hablando sobre todo de hormigones verdes, ¿no? Cementos verdes, etcétera, Ujú. aceros y demás, el código es poco flexible, ¿no? Entonces, aquí Sí. en Europa se regula por contenidos, ¿no? Entonces, el Mm. contenido de cemento que tiene que tener una mezcla X para una resistencia Y tiene que ser tanto. Pero ese cemento es el causante de gran parte de las emisiones. Entonces, si yo quiero eliminarlo y usar un cemento alternativo, un neocemento, que sea menos intensivo en carbono, ¿no? O más verde, por así decirlo, no puedo, porque el eurocódigo no me deja. Entonces, Ujú. veo un poco de disparidad y ahí veo pues que quizás otras regiones no siempre, lo criticaba antes, no es siempre, oye, vamos a mirar a Estados Unidos o vamos a mirar a Singapur o quien sea como líderes, ¿no? Pero ahí ves pues departamentos de transporte, departamento de energía, que son quienes regulan esto en Estados Unidos, ¿no? Que ya flexibilizan. Entonces, en vez de hacer una regulación en base al contenido de los componentes, regulas en base al performance, ¿no? Es decir, si Ujú. este nuevo producto va a dar un performance similar al otro, pues lo puedes utilizar. Pero no te voy a Sí. pedir que tenga un contenido mínimo de X, ¿no? Ujú. Cemento, por ejemplo, por poner ejemplo, ¿no? Entonces, veo ahí un poco de disparidad. Entonces, veo que hasta llegar a un punto en el que se homogenice tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Ujú. Lo bueno es que la oportunidad es muy grande. Es muy, muy Ok. grande y creo que los gobiernos se dan cuenta y que para alcanzar los objetivos, ¿no? Como país, ¿no? Que al final esto te penaliza, ¿no? Como potencial Sí, producto de totalmente. inversión, ¿no? Cuando vas a poner unos bonos, ¿no? Pues ahí afuera, pues sí, si es un país que está invirtiendo más en ser más sostenible, pues oye, te viene bien, ¿no? Vas a pagar menos interés. Entonces creo que los incentivos están ahí, ¿no? Hasta que Ujú. llega un punto en el que todo, pues todavía queda, ¿no? Y llevamos ya bastantes años, ¿no? El mercado no oficial de créditos de carbono lleva ya existiendo bastantes años. Sí. Y a día de hoy el reto es que no hay suficiente oferta de créditos, ¿no? O sea, que hay más demanda Claro. de créditos Todos de carbono. gastamos más de lo que deberíamos, sí. Y eso es curioso, ¿no? Entonces, creo que el regulador tiene mucho que hacer. A mí, si pudiera poner una petición, ¿no? Algo para la Carta de los Reyes, sería que, Justo iba a terminar con eso, qué curioso. Sí. pues ahí esta sería pues que fuésemos más flexibles, ¿no? Y que intentásemos promover que aquellos, ¿no? que saben pues puedan innovar, ¿no? Obviamente sin poner en riesgo pues nada que pues, no vas a poner en riesgo la vida de las personas o no vas a poner en riesgo eh, muchos aspectos que son críticos, ¿no? Pero de alguna manera ser más flexible para que la industria pues pueda mejorar, ¿no? Ya es suficientemente complicado generalmente pagar más, ¿no? Por construir de una manera más Sí. sostenible, pues encima si pones una barrera regulatoria que no te incentivan, pues ya pues olvida, apaga y vámonos, ¿no? Ya nadie lo va a hacer y van a esperar hasta el último momento para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo Totalmente. de todas maneras, o sea, soy optimista con esto, pero queda mucho para hacer, yo creo. Sí, sí, sí. La verdad es que yo también, ¿eh? Creo que lo que has dicho es muy interesante. Al final, mucha gente ve la normativa como un tema coercitivo, y cuando está bien hecha, marca un camino, empodera a las empresas y da cierta flexibilidad.
todo obviamente Claro, dentro de unas reglas, ¿no? Es extremadamente difícil, yo creo, hacer normativa, pero a mí me sí. parece interesante ver un poco la ola que viene europea, que va en una línea más abierta en ese sentido. Pero bueno, efectivamente queda mucho tiempo. Pero yo la veo como un Ujú, agente de cambio, la veo como una puerta que necesariamente hay que abrir hacia un nuevo sector, que va a tardar, pero que ahí está, y que ujú. nos van a empujar esa propia normativa a ese nuevo sector. Totalmente de acuerdo. Ujú. Te iba a preguntar tu carta a los Reyes ya casi para terminar, así que bueno, ya te has adelantado, lo cual me parece fenomenal. Vamos a darle entonces a los emprendedores una pequeña carta a los Reyes. ¿Cómo, si yo soy emprendedor en el sector de la construcción o en cualquier otro sector, cómo y necesito financiación, ¿cómo puedo empezar? O sea, ¿cuál sería tu recomendación, ¿no? Si tengo una idea y tengo a lo mejor uno o dos socios que están conmigo en ella y vamos a muerte con ello, ¿cómo puedo empezar a buscar financiación? Muy, muy buena pregunta. Y de hecho, el otro día tenía esta charla, ¿no? Con un amigo. Me decía, pues sí, pues yo voy a hacer esto en los siguientes 5 años. Y para hacer esto en los Ujú. próximos 5 años, pues necesito tanto. Y le preguntaba, pero entonces, ¿tú crees que alguien te va a dar fondeo para operar por 5 años sin todavía tener nada? Entonces, ahí un poco tuvimos la discusión, ¿no? Yo creo Claro. que es una buena pregunta. Al final, hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, la industria como tal, si tu empresa primero es fondeable o es invertible, ¿no? Por fondos de capital riesgo, de venture capital en una primera instancia, growth en una segunda instancia, private equity, etcétera, en una última instancia. Si lo es, hay una serie de hitos que tienes que ir marcando, ¿no? Entonces, lo Ujú. primero es ver que hay un espacio para tu producto en el mercado. Eso es lo que se llama el Product Market Fit. Y para llegar a eso, pues tienes que dedicarle pues entre pues, unas semanas, unos meses, inclusive unos años, ¿no? Para llegar a este que se llama Product Market Fit en inglés. Eh, Das un capital para eso, obviamente, pues tú tienes que pagarte un salario o no, pues depende, si quieres ir completamente a riesgo, tienes que fondearlo, ¿no? Inicialmente lo que se suele hacer es las cantidades son pequeñas, pues miras en quién va a ser el primero que puede confiar en tus capacidades personales como emprendedor y nada más, ¿no? Porque no tienes nada más todavía. Tienes una idea, pero la idea por sí, si una ejecución, pues no vale nada, ¿no? Entonces hablas pues con tus familiares, con amigos cercanos, con gente que esté haciendo esto, ¿no? Pues inversores, angel investors que se llaman inversores ángel, ¿no? En una primera instancia es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues muchas veces a mí pues me preguntan, oye, ¿y cómo puedo encontrar a angel investors? ¿No? Pues bueno, hay bases de datos allá afuera. Lo más fácil Mm. es hablar con gente o con amigos de tu entorno, personas que conozcas que estén cerca de la industria que quieres ir, que son pues personas que naturalmente están interesadas en fondear innovación en esto, ¿no? Puedes hablar Sí. con otros emprendedores que ya lo hayan hecho en tu industria y que ellos te recomienden, ¿no? Inclusive ellos a lo mejor quieren fondearte. Y es muy Ujú. habitual que si eres bueno, que otros emprendedores que pues, simplemente ellos para protegerse, ¿no? Y porque les va a gustar, porque van a sentirse reflejados, ¿no? En su camino anterior, eh, pues te fondeen, ¿no? En etapas iniciales. Y lo bueno es que además estos emprendedores te pueden dar acceso a los fondos que han invertido en ellos, ¿no? Y no hay nada Sí. mejor que venir recomendado, ¿no? O sea, al final a mí si hay una persona que tengo un trato cercano, pues como tú, Jerónimo, que me dices, oye, este persona que conozco está haciendo esto, me gusta la idea por esto, por esto y por esto, yo sé que tengo que hablar con esa persona, porque viene Ujú. recomendada por ti, ¿no? Y porque confío en tu criterio Sí, ya. hay Entonces, confianza. Sí. exacto, es una primera instancia. Entonces, luego tú vas cumpliendo unos hitos. Una vez ya tienes este Product Market Fit, el PMF, pues ya puedes hablar con fondos que van invirtiendo en esa etapa, en la presemilla, ¿no? Luego ya semilla. Cuando ya tienes pues una estrategia de go-to-market emplazada, ya tienes unas ventas iniciales, ya tienes un grado de recurrencia, entonces esto ya estás en el punto en el que ya puedes empezar a escalar de manera más rápida, ¿no? Entonces ahí pues ya hablas con inversores en etapa semilla. Inclusive ya sería esa, ¿no? Depende de la tecnología, cambia un poquito, ¿no? Pero no es lo mismo pues una Ujú. tecnologías que compañías se basan su defensibilidad o su tecnología en software que en hardware, en nuevos materiales, etcétera, ¿no? Ujú. Y en construir además, siendo una industria intensiva en activos, pues vemos muchas cosas intensivas en capital, ¿no? No necesariamente ser intensivo en capital te hace que no seas invertible por fondos de venture capital, pero tienes que ser escalable, ¿no? Entonces, hay una serie de hitos que tienes que ir cumpliendo a lo largo de tu camino para ir accediendo a fondos, ¿no? Y lo bueno es que ya hay una industria pues relativamente establecida en esto, ¿no? Pues nosotros como fondo, si ya tienes este product market fit, nos gustas como equipo, miramos unos 11 criterios, ¿no? Y nos gustan todos estos 11 criterios, pero pues te vamos a ayudar, ¿no? Al igual que tus otros Ujú. fondos que te han invertido, pues te van a ayudar a levantar capital en siguientes instancias, si todo va bien y demás, ¿no? Y además te van a ayudar a muchas otras cosas. Ujú. Entonces, esos hitos es los que hay que cumplir para ir levantando, ¿no?
Y sobre todo al final es una industria de relaciones, ¿no? Hay que saber tú haces negocios con personas que te gusta hacer negocios. Entonces al final es algo que tienes que cuidar. Nosotros como fondo tenemos que cuidarlo mucho. Tenemos que ser lo suficientemente empáticos con los emprendedores. Tenemos que intentar dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Inicialmente, con la promesa de que potencialmente, cuando vayas a levantar capital, pienses en nosotros para que te fondeemos, ¿no? Y eso, pues, dándole la vuelta es lo mismo que un emprendedor está haciendo de manera constante, ¿no? Efectivamente. Me gusta mucho como resumen este de ir paso a paso, ¿no? Porque al final el emprendedor que tiene una ambición muy positiva intenta comerse el mundo en unos pocos días y, bueno, efectivamente ese es uno de los muy buenos consejos que se le puede dar a una persona que empieza e incluso a una que está como nosotros todavía en una fase de crecimiento. Pues Juan, ha sido un auténtico placer, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has contado, os deseo muchísimo éxito. Vuestro éxito será el de todo nuestro sector, así que gracias por venir al podcast de innovación de Buildia. Muchísimas gracias, Jerónimo, y Santos, que también está por ahí detrás. La verdad que ha sido un placer. Me encanta que hagáis esto, sois uno de los pioneros en el sector en España. Está todo por hacer y la verdad estoy muy, muy emocionado por lo que viene por delante, ¿no? Entonces, nada, gracias por la iniciativa, gracias por empujar el sector y con muchas ganas, ¿no?, de escuchar el siguiente. Un placer, Juan. Sí, efectivamente, Santos Garrido que es de nuestro equipo, está detrás de la creación de este podcast y nada, hace un trabajo espectacular por hacer lo posible. Bueno, a mí me toca hablar porque soy el CEO, pero su voz de locutor también es bastante buena. Así que nada. Y a todos los que nos habéis escuchado hoy, pues gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Buildia. Recordaros que es el podcast de innovación en la construcción, que podéis seguirnos desde vuestra plataforma desde la que nos habéis escuchado, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Hay muchas, las podéis ver en la propia web de Buildia o incluso en YouTube, en donde podéis encontrar el video podcast de esta charla, en donde estamos Juan y yo, y donde también podéis ver el resto de invitados de nuestro canal. Como sabéis, Buildia es una startup de digitalización de estudios, presupuestos, compras en el sector de la construcción y la infraestructura. Y nada, si tenéis interés en saber más sobre nosotros, encantados de atenderos. Podéis encontrar más información en buildia.com. Gracias a todos y que tengáis un estupendo día. Hasta luego, Juan. Chao, chao. Chao, Jerónimo. Un abrazo. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Buildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.